Ok, hermanos, vamos a empezar el sermón de esta mañana. Como decía antes, el sermón estudio de esta mañana, hermanos, se llama Los 7 organizadores. Y el pasaje de esta mañana, hermanos, viene del libro de Hechos, capítulo 6, verso 1 al 7. So we will do the title of our sermon this morning is titled The 7 Organizers. And it comes from the book of Acts, chapter 1, verse 6, 1 through 7. And this is what the scripture says. Esto es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea." 4, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. 5, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Paramenas y a Nicolás, un prosélito, o sea, un gentil convertido al judaísmo de Antioquía. 6, this they set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them. 7, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hermanos, la semana pasada estudiamos acerca de los acontecimientos sucedidos en el Sanedrín. El maestro judío Gamaliel aconsejó a los hombres del Sanedrín a no tomar una decisión de la que después podrían arrepentirse. El Sanedrín escuchó el consejo de Gamaliel y obedeció el consejo de Gamaliel y dejó libres a los apóstoles. Los apóstoles, al ser liberados, salieron de Sanedrín regocijándose, contentos de haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por el nombre de Cristo. Ahora, hermanos, en los versículos 1 al 7 del capítulo 6, estudiaremos los acontecimientos que la iglesia afrontó cuando algunos integrantes de la misma iglesia se quejaron por no ser tratados justamente. Esta predicación, hermanos, será más como un estudio, como lo dije antes. Entonces, por favor, presten atención a lo que voy a estar diciendo el día de hoy. Es muy importante, hermanos, mencionar, como lo hice hace algunas semanas en la predicación El vínculo de la iglesia, en Hechos 4, 32 al 37, que la iglesia de Cristo, hermanos, es el único organismo espiritual existente. Y como tal, la iglesia de Cristo, hermanos, es especial y diferente a otras organizaciones. Ahora, al decir que la iglesia es especial y diferente a otras organizaciones, implica que la iglesia de Cristo es una organización. Pero es necesario afirmar, hermanos, que la iglesia de Cristo no es una organización. Y antes de entrar en desacuerdo, por favor, escuchen lo que tengo que decir. So as a way of introduction, brothers and sisters, I will speak a little bit about what we studied about last week. Last week we studied the events in the Sanhedrin. The Jewish teacher Gamaliel advised the men of the Sanhedrin not to make any hasty decision that they could repent of in the future. The Sanhedrin heard, not only they heard, but they obeyed Gamaliel's advice and decided to free the apostles. The apostles, at the release, left the Sanhedrin rejoicing, happy that they had been considered worthy to suffer shame for the name of Christ. Now, in verses 1 through 7, here in the chapter 6 of Acts, we will study the events that the church faced when some members of the church complained about not being treated fairly. The sermon this afternoon is more like a Bible study, like I said before, so please continue and hear me with what I have to say. It is very important for me to mention, as I did a few weeks ago in the sermon, the unity of the church. Here in the book of Acts, chapter 4, verse 32 to 37,
that the Church of Christ is the only spiritual organism. And as such, the Church of Christ is special and different from other organizations. Now, to say that the church is special and different from other organizations, it kind of implies that the church is an organization. But I need to say that the Church of Christ is not, I'm going to say it again, the Church of Christ is not an organization. And before you disagree with me, please listen to what I have to say. Como lo dije antes, hermanos, lo vuelvo a repetir, la Iglesia de Cristo es un organismo espiritual. Simple y sencillamente, hermanos, porque la Iglesia está viva. Y está viva, hermanos, por el poder del Espíritu Santo. Pero, hay un pero, hermanos, aun cuando la Iglesia está viva, la Iglesia necesita organización. Ahora, por lo que recordamos en el capítulo 5, verso 14, aquí en Hechos, más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Por este pasaje, hermanos, podemos asegurar que la iglesia hasta este punto tiene al menos 10,000 miembros, como lo dije antes. Estos 10,000 miembros, hermanos, son los 3,000 convertidos en el capítulo 2:41, los 5,000 convertidos en el capítulo 4:4, más los apóstoles, más los discípulos antes mencionados. Hermanos, una iglesia con 10,000 o más miembros necesita organización. En las palabras del predicador John MacArthur, esto es lo que dice: sí, la iglesia es un organismo, pero un organismo que requiere organización. Todo esto es importante mencionar, hermanos, porque la iglesia como única institución divina necesita ser organizada. Y esta organización, hermanos, viene solamente de la misma viva palabra de Dios. A comparación de otras organizaciones o otras religiones que están hechas y dirigidas por hombres y no por la palabra de Dios, la verdadera iglesia de Cristo, hermanos, debe tomar sus decisiones. La verdadera iglesia de Cristo debe tomar su dirección. La verdadera iglesia de Cristo debe tomar su disciplina. La verdadera iglesia de Cristo debe tomar sus acciones y doctrina, sola y únicamente de la santa, infalible, inspirada, suficiente e inerrante palabra de Dios. As I said before, and I repeat, I'm going to say it again, the Church of Christ is a spiritual organism. Quite simply because the church is alive. And the church is alive by the power of the Holy Spirit. But even if the church is alive, the church needs organization. Now we remember the words in Acts 5:14, and more than ever believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. Because of these words, we can ensure that the church was growing greatly in numbers day by day. Now we remember that 3,000 people, 3,000 members of the church converted to Christ in Acts 2:41. We remember the 5,000 converted in chapter 4, verse 4, plus the apostles and other disciples. That this gives us an approximate number of 10,000 members. Now I have to say that a church with 10,000 or maybe more members needs organization. In the words of John MacArthur, yes, quote, yes, the church is an organism, but it's an organism that requires an organization, end quote. All of this is important to mention because the church as the only divine institution needs to be organized, and this organization comes only from the living Word of God. Compare to other organizations or religions that are man-made and run by men and not the Word of God. The true Church of Christ might make its decisions, direction, discipline, actions, and doctrine alone and only based, only on the holy, infallible, inspired, sufficient, and inerrant Word of God. Y esto me lleva, hermanos, al primer punto del sermón. La queja, versículo 1.
Como he mencionado en la introducción, hermanos, la iglesia hasta este punto, hasta este capítulo 6, es una iglesia muy grande. Dios hasta este punto, hermanos, ha agregado miles de personas y los ha santificado para llevar a cabo lo que Jesús dijo en Mateo 16, que Él y solo Él edificaría su iglesia. Y es entonces, hermanos, que la iglesia, por ser ya muy grande, se encuentra ahora luchando no solamente con la persecución externa, sino con el pecado interno que vimos en el capítulo 5 de Ananías y Zafira. Y una vez más ahora, hermanos, aquí en el capítulo 6, con inconformidad y pecado interno que los llevó a tener una discusión. Debo mencionar algo muy importante, hermanos, para poder entender la narrativa del día de hoy. Y esto es, hermanos, que la persecución externa, o sea, el Sanedrín que perseguía a la iglesia, como lo vimos en el capítulo 5, solo produjo a la iglesia, hermanos, santificación, purificación, unidad y deseos de proclamar la palabra de Dios con valentía. Ahora, hermanos, en este capítulo 6, la envidia, el menosprecio y la falta de justicia, en vez de unir, santificar y purificar, ahora está a punto de hacer estragos dentro de la misma iglesia. Al parecer, hermanos, el pecado dentro de la misma iglesia crea más estragos y disensión que la persecución externa. This takes me to the first point of the sermon, the complaint, verse 1. As I mentioned in the introduction, the church until this point is a very large church. God until this point has added thousands of people, and He Himself has sanctified them to carry out what Jesus said in Matthew 16, that He will build His church. It is then that the church, for being too big or too large, is now struggling not only with the external persecution from the Sanhedrin, the internal sin, as we saw in chapter 5, example of Ananias and Sapphira, and once again, unconformity and internal sin led to this complaint that we're reading in chapter 6. I should mention something very important that would help us to understand this account better. And this is that the external persecution, as we saw in chapter 5, only produced sanctification, purification, unity, and a desire to proclaim the word of God boldly in the church. Now, envy, contempt, and the lack of justice, rather than uniting, sanctifying, and purifying, is about to wreak havoc within the church. It's about to bring chaos into the church. Apparently, brothers and sisters, sin within the same church creates more dissension than the external persecution. Isn't that amazing? Y en el verso 1, hermanos, leemos las palabras: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de sus alimentos. Por lo que recordamos, hermanos, de Hechos, capítulo 2, verso 47, donde el Señor añadía a cada número los que eran salvos. Y en Hechos 5:14, hermanos, donde más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres, se añadían constantemente al número de ellos. Aquí, hermanos, al principio del verso 1, capítulo 6, leemos que por aquellos días, al multiplicarse el número de sus discípulos, nos demuestra, hermanos, que la iglesia sigue y sigue creciendo a pasos agigantados. Pero el crecimiento, hermanos, no solamente es felicidad y sentido de éxito, porque muchas iglesias eso creen. Creen que si tienen la iglesia llena están haciendo bien las cosas. No es así, porque lo único que hacen es que abaratan el evangelio para darle a la gente lo que quiere oír, para traer a la gente adentro de la iglesia, y piensan que están haciendo bien las cosas. El crecimiento, hermanos, no solamente es felicidad y sentido de éxito y triunfo, sino el crecimiento, hermanos, también acarrea problemas e inconformidades. Y esto es precisamente lo que pasó con esta queja, en la cual leemos que parte de los judíos helenistas se quejaron en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución
diaria de los alimentos. Here in verse 1 we read the words, "Now in these days when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution." As we remember from Acts 2:47, where the Lord added to the number of those who were being saved, and Acts 5:14, where more and more believers in the Lord, multitudes of men and women were constantly added to their number. Here at the beginning of verse, chapter 6, we read that in those days when the disciples were increasing in number, shows us that the church is growing and continues to grow by leaps and bounds. Great numbers. But brothers and sisters, I have to tell you that growth is not only happiness in a sense of success and triumph. Because that's exactly what churches do today. They water down the gospel to bring the people into the doors, and since the church is full, oh, we're having so much success. That's not how it is. Churches are compromising the gospel. As again, growth is not only happiness in a sense of success and triumph. Growth also creates problems and disagreements within the church. This is precisely what has happened with these complaints that we read here. That a complaint was made by the Hellenists against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. Para entender bien esta parte del versículo, hermanos, necesitamos recordar y saber varias cosas. Número 1, Lucas habla de la distribución diaria de los alimentos. Por lo que recordamos, hermanos, en Hechos 4:35, vea lo que dice. Y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según su necesidad. Sabiendo este pasaje, hermanos, sabemos que después de vender sus propiedades, traían el dinero de lo vendido y lo daban a los apóstoles, y ellos lo distribuían diariamente a las necesidades y alimentos de la iglesia. Número 2, los judíos helenistas eran hombres y mujeres que venían particularmente, hermanos, de las provincias afuera de Jerusalén. Estos hombres, los helenistas, eran judíos que no hablaban arameo, sino hablaban griego. Probablemente hayan sido también gentiles prosélitos, como lo vamos a ver más adelante. O sea, un prosélito era un gentil convertido al judaísmo, que después de haber venido al judaísmo, al oír el evangelio, se habían convertido al cristianismo. En otras palabras, hermanos, es muy posible que la división y la desatención de las viudas de los judíos helenistas haya sido porque los judíos locales o los judíos de Palestina o de Jerusalén veían a los helenistas como extranjeros. Número 3, obviamente los judíos nativos o los judíos de Jerusalén mencionados en este pasaje son los judíos nacidos en Palestina, hombres y mujeres que hablaban arameo y no griego. Estos hombres y mujeres no eran vistos como menos, sino eran vistos como los más importantes porque eran de la ciudad. Ahora, hermanos, necesito mencionar que la iglesia de Cristo desde su nacimiento hasta la fecha ha cuidado, sigue cuidando y debe continuar cuidando a las viudas, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 3 al 16, nos da las características de las verdaderas viudas. Mujeres que se dedican a la oración, mujeres que tienen buen testimonio de buenas obras, mujeres que hayan criado hijos, mujeres que hayan sido hospitalarias, etcétera. La lista continúa. Estas personas, hermanos, son personas que la iglesia, atención a mis palabras, debería ayudar. Una vez más, esta es una característica, hermanos, de la verdadera iglesia de Cristo. In order to understand this part of verse 1, we need to remember and to know several things. Number 1, Luke tells us here in verse 1 of the daily distribution. We remember from Acts chapter 4, 34 and 35 the words, "There was not a needy person among them, for as many as there were owners of lands and houses,
sold them and brought the proceeds of what was sold and laid it to the apostles' feet, and it was distributed to each as had needed. We know then that after selling their properties, they brought the money from the sales and distributed to the daily needs of the church. Number 2, the Hellenists mentioned in this passage are men and women who came particularly from provinces outside of Jerusalem. They were Jews who did not speak Aramaic, but they spoke Greek. They have probably also been Gentile proselytes or religious converts from Judaism that after hearing the gospel have converted to Christianity. In other words, it is quite possible that the division and neglecting of the Hellenist widows had been because the Hebrew Jews we read in this passage took the Hellenist Jews as foreigners. Number 3, obviously the Hebrew Jews or Jewish Hebrews mentioned in the passage here, verse 1, are the Jews born in Jerusalem. These are men and women who spoke Aramaic. And now we should remember that this complaint arose from the neglect of the Hellenist widows. The Church of Christ from its birth to date has cared, still cares, and must continue to care for widows. 1 Timothy chapter 5 verse 3 to 16 gives us characteristics of the true widows. Women who are devoted themselves to prayer. Women who are devoted to prayer, having good testimony of good works. Women who have brought up children. Women who have shown hospitality, etc. The list continues. These widows should be people to whom the church should help. Again, this is a feature of the true Church of Christ. Y esto me lleva, hermanos, al segundo punto del sermón, la propuesta. Versos 2 y 4. No son 2 al 4, es 2 y 4. En los versos 2 y 4, hermanos, estudiaremos la propuesta hecha por los apóstoles. Y empezamos con el verso 2, hermanos, con las palabras: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios por servir mesas. En este versículo, hermanos, vemos que los apóstoles fueron quienes convocaron a la congregación. Esto demuestra, hermanos, la autoridad y el conocimiento de las enseñanzas de Cristo, de los apóstoles. Al convocar a la congregación, hermanos, les dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Los apóstoles, hermanos, sabían y reconocían su responsabilidad, no solamente para con Jesús mismo, sino para con el mundo entero, hermanos. Ellos sabían que su responsabilidad era predicar la palabra de Dios, porque Jesús les ordenó que fueran testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque ellos reconocían que era importante servir a la iglesia de otra forma, hermanos, ellos sabían que no era su responsabilidad. Es por eso que dicen a la congregación: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Ahora, hermanos, quiero decir que el servir mesas no es más bajo nivel o menos importante que predicar la palabra de Dios. Es tan importante lo uno como lo otro. La diferencia, hermanos, es que los apóstoles sabían que no debían descuidar su llamado como predicadores de la palabra de Dios. Qué triste, hermanos, es ver que tantas personas que se hacen a ellos mismos llamar pastores en nuestros días andan buscando y haciendo tantas cosas que no deberían hacer, y la iglesia está muriéndose de hambre porque no les enseña nada. La responsabilidad del predicador es alimentar a las ovejas, enseñar a las ovejas. This takes me to the second point, the proposal, verses 2 and 4, not 2 to 4, but 2 and 4. And in verses 2 to 4, we will study the proposal made by the apostles. We start with verse 2 with the words:
And the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables." In this verse, we see that the apostles were the ones who summoned the congregation. This demonstrates their authority and knowledge of the teachings of Christ. By summoning the congregation, they told them, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables." The apostles knew and recognized the responsibility not only with Jesus himself, but the whole world. They knew that the responsibility was to preach the word of God because Jesus commanded them to be his witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost parts of the earth. Although they recognized that it was important to serve the church otherwise, they knew that this was not their primary responsibility. For that reason, they told the congregation, "It is not right that we should give up the preaching of the word of God to serve tables." Now, I have to say, though, that serving tables is not some kind of a lower level or less important responsibility in the church. That's not what I'm saying. What I'm saying, brothers, is that there was a difference between serving tables and preaching the word. And it was commended to the disciples to preach the word of God. How sad it is in our days that a lot of people out there call themselves pastors. And they are doing lots and lots of many things but preaching the word. The responsibility of the pastor, of the true shepherd, is to feed the flock. Verso 4, hermanos. El verso 4 es la continuación de la propuesta de los apóstoles. En este leemos las palabras: "Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra". Una vez más, hermanos, es muy importante notar la seriedad con la que los apóstoles tomaron su llamado. No quisieron descuidar la oración y la predicación de la palabra de Dios, hermanos. Es muy triste ver, hermanos, una vez más que en nuestros días encontramos a aquellos que se hacen llamar pastores. Hermanos, ni siquiera saben cuál es la responsabilidad de un pastor. Y si hacen a ellos mismos llamar pastores. Y si lo saben, lo hacen caso omiso por cumplir sus necesidades carnales. Gloria a Dios, hermanos, que nos ha dado en su palabra el libro de Hechos para poder discernir, para poder saber cuáles son las verdaderas responsabilidades de un pastor. Verse 4. This verse is the continuation of the proposal of the apostles. In this verse, we read the words, "But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." Once again, it is very important to note the seriousness with which the apostles took their call. They did not want to neglect prayer or the preaching of the word. I have to say once again, it is very sad to see today how some people call themselves pastors and they don't have any idea what the responsibilities of the pastors are. We need to give glory to God that He has given us in His Word, the book of Acts, for us to discern and to know the responsibilities of a true pastor. Y esto me lleva, hermanos, al tercer punto de la predicación, los requisitos, versículo 3. Aquí en el versículo 3, hermanos, estudiaremos los requisitos que los apóstoles dieron a la iglesia para escoger a los 7 diáconos. Antes de continuar, hermanos, quiero decir que la palabra diácono en el original significa servidor o sirviente o siervo. ¿Ok? So, cuando los apóstoles dijeron no es bueno para nosotros predicar la palabra en vez de servir mesas, esa palabra servir es diácono en el idioma original. So, cuando digo la palabra diácono, hermanos, me estoy refiriendo a servidor o a siervo. ¿Ok? En este versículo, los apóstoles dijeron a la congregación: "Por tanto, hermanos, que escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea".
Los apóstoles, hermanos, dijeron a la congregación que escogieran 7 hombres. Estos 7 hombres tendrían que cumplir con 3 requisitos. Con 3 requisitos. Requisitos que más adelante el apóstol Pablo nos hablaría en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 8 al 13. Estos requisitos son, número 1, buena reputación. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y número 3, llenos de sabiduría. This takes me to the third point of the sermon, the requirements, verse 3. Here in verse 3, we will study the requirements the apostles gave to the church to choose 7 deacons. Now, I have to say this. The word deacon in the original means servant. So every time I say the word deacon, I mean the word servant. Okay? So in this verse, the apostle said to the congregation, "Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and wisdom, whom we will appoint this duty." The apostles told the congregation to choose 7 men. These 7 men would have to meet 3 requirements. Requirements that later the apostle Paul taught us in 1 Timothy chapter 3 verse 8 to 13. Now these requirements are, number 1, good repute. Number 2, full of the Spirit. And number 3, full of wisdom. Y comenzamos, hermanos, con el primer requisito, buena reputación. Estos hombres, hermanos, deberían ser honestos, libres de escándalos, hombres de gran integridad, hermanos, hombres fieles, hombres bien portados en la iglesia como en la sociedad, hombres pacientes, en otras palabras, hombres en los que se pudiera confiar. Segundo requisito, llenos del Espíritu Santo. Como recordamos, hermanos, por Hechos capítulo 2, verso 4, cuando la iglesia fueron llenados del Espíritu Santo, estos hombres deberían tener el fruto del Espíritu Santo. Esto obviamente nos recuerda las palabras de Gálatas 5, 22 al 26, que dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por Él, el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En otras palabras, hermanos, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, esa persona debe tener estas características. Desafortunadamente, la iglesia en nuestros días, estaba lleno del Espíritu Santo, eso, hermano, hasta los zapatos se quitó. Eso no tiene nada que ver con lo que dice la palabra. Nada que ver. Tercer requerimiento, hermanos, llenos de sabiduría. Era imposible, hermanos, para estos hombres llevar a cabo su responsabilidad si no estaban llenos de sabiduría. La queja puesta por los helenistas fue que las viudas, obviamente las viudas y sus familias, no nada más las viudas, sino las viudas y sus familias, o sea, sus hijos. Las viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Hermanos, estos 7 hombres, al poder dar a cada persona lo justo, era necesario que tuvieran sabiduría para tomar decisiones al instante. En otras palabras, hermanos, estos hombres deberían ser reverentes y temerosos de Dios. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice, hermanos, el temor o la reverencia al Señor es el principio de la sabiduría. Solo de esta forma, hermanos, los diáconos podrían ser fieles al llamado que les habían dado. So we will begin with the 3 requirements. We'll start with the first requirement, good repute. These men should be honest, free of scandals. These should be men of great integrity, loyal, well behaved not only in the church but also in society. These men should be patient. In other words, these men
should be people or men that the church could trust. Number 2, full of the Spirit, second requirement. As we recall from Acts chapter 2 verse 4, when they were filled with the Holy Spirit, these 7 men should have the fruit of the Holy Spirit. Now, this obviously reminds us of the words of Galatians chapter 5 verse 22 to 26, which says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Now, in other words, what I'm saying is that when someone is filled with the Spirit, this person should have these characteristics. Unfortunately and sadly, we hear today stories of men and women saying, oh, the brother was so full of the Spirit, he even took his shoes off. It doesn't have anything to do with the filling of the Spirit. Third characteristic, full of wisdom. Third requirement, full of wisdom. It was impossible for these men to carry out the responsibility if they weren't full with wisdom. The complaint was made by the Hellenist widows, and obviously I have to say their families, their children, all together, as they were neglected in the daily distribution. In order to be able to give each person a fair distribution, these 7 men needed wisdom to make instant and quick decisions. In other words, these men should be reverent and God-fearing men. Proverbs 1:7 says, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Some other versions say wisdom. Fools despise wisdom and instruction, Proverbs says. Brothers and sisters, having wisdom is the only ways these 7 men could be faithful servants of God in their calling. Y es así que llegamos al cuarto punto de la predicación, hermanos, los escogidos, versos 5 al 7. Y empezamos en el verso 5, hermanos. Este versículo, hermanos, nos demuestra el gobierno de la iglesia primitiva. Gobierno que toda iglesia debería tener en nuestros días. Desafortunadamente, hermanos, no es así. En este versículo 1 leemos las palabras: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Paramenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Lo que propusieron los apóstoles, hermanos, tuvo la aprobación de toda la congregación. Los apóstoles de Cristo, hermanos, eran los hombres con mayor experiencia y conocimiento de las enseñanzas de Cristo. Es por eso, hermanos, que ellos fueron los que propusieron qué hacer y cómo hacerlo. En este caso, escoger a los 7 diáconos y los requisitos para escoger esos 7 diáconos. La congregación, hermanos, escogió a los 7. Los 2 primeros hombres o nombres son de los únicos que tenemos más información. En este caso, Esteban y Felipe. Lo veremos más adelante. Es como si Lucas, hermanos, nos estuviera preparando para saber más de los ministerios de Esteban y Felipe. Hombres de los cuales, hermanos, más adelante vamos a estudiar. Es muy importante mencionar, hermanos, que los nombres de estos 7 hombres escogidos son nombres griegos. En otras palabras, todos ellos eran helenistas. Ninguno de ellos era judío que hablaba arameo. El problema principal era que no se les daba suficiente comida o dinero a las viudas helenistas, y todos los que escogieron son helenistas o griegos. Es aún también importante, hermanos, que Nicolás, el último hombre mencionado por Lucas, no es ni siquiera judío, es un gentil. Es evidente, hermanos, que la iglesia, al escoger 7 hombres griegos para resolver el error que ellos mismos habían cometido, era una forma, hermanos, de confirmar la unidad y el amor entre los hermanos. La iglesia, hermanos, al escoger 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría,
sabía que no desatenderían las viudas griegas, pero tampoco desatenderían las viudas de los hermanos judíos nativos. This takes me to the fourth and last point of the sermon, the elect, verses 5 to 7. In verse 5 shows us the type of government of the early church. Government that every church should have today. Unfortunately, that's not the case. And in this verse, we read the words, "And what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith in the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch." What the apostles had proposed had the approval of the whole congregation. Christ's apostles were not men with more experience. The Christ apostles were the men with more experience and knowledge of the teachings of Jesus Christ. That is why they were the ones who proposed what to do and how to do it. In this case, choosing 7 deacons and the requirements to choose those 7 deacons. In the congregation, of course, by votes, chose the 7. And the first 2 men are the only ones of whom we have information, Stephen and Philip. It is as if Luke was preparing us to learn more about the ministries of these 2 men. And we will study about them in the upcoming weeks. It is very important to mention that the names of the 7 chosen men are Greek names. It is also important that even the last man named by Luke, Nicholas, was not even of Jewish descent, was a Gentile. It is like the church understood and knew their error. They recognized and they chose 7 Greek men to take care of the flock that not only showed unity, but love for the church and one another. The church, by choosing 7 men of good repute, full of the Spirit and wisdom, knew they would not disregard the Greek Jewish families, but neither they would disregard the Hebrew Jewish families. Verso 6. En este versículo, hermanos, la congregación presentó a los 7 diáconos, una vez más, palabra que significa servidor o sirviente o siervo, ante los apóstoles. Los apóstoles entonces, después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Es de suma importancia notar, hermanos, que el pasaje dice que los apóstoles, después de orar. La oración, hermanos, es la parte más importante en las decisiones, no solamente de individuos como nosotros, sino como iglesia, hermanos. Los apóstoles tenían esto no como una costumbre, sino como una necesidad en sus vidas. Esto nos recuerda, hermanos, las palabras de Hechos 1:24 en la lección de Matías, donde dice Lucas, después de orar, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de todos has escogido. Ahora, después de que oraron, hermanos, pusieron sus manos sobre ellos. Esto, hermanos, de poner las manos sobre otra persona, es una práctica de bendición y de dar autoridad a otros que probablemente esta práctica de poner las manos, hermanos, es una práctica de bendición y de dar bendición a otros que vienen al ministerio. Esta práctica, hermanos, probablemente venía del libro de Números, capítulo 8, verso 10. Práctica, hermanos, que se sigue haciendo en la iglesia primitiva. Leemos de esto en el capítulo 8 del libro de Hechos, en el capítulo 13 del libro de Hechos, en el capítulo 19 del libro de Hechos. También leemos de esto, hermanos, probablemente 50 o más años después, en Primera de Timoteo capítulo 4 y en Primera de Timoteo capítulo 5. Verse 6. In this verse, the congregation presented the 7 deacons, again, word that means servant, before the apostles. The apostles then, after they prayed, they laid their hands on them.
It is very, very important to note that the passage says that the apostles, after prayer, laid their hands on them. Prayer is the most important part in making decisions, not only as individuals, but as a church. The apostles had this not as a habit, but as a necessity. This reminds us of the words of Acts chapter 1 verse 24 in the election of Matthias. This is what he says. And they prayed and said, "You, Lord, who know the hearts of all, show which one of these two you have chosen." Now here in verse 6, after they had prayed, they laid hands on them. This practice of laying hands is nothing but a blessing and giving authority to someone who's coming into ministry. Now this practice probably come from the dedication of the Levites in the book of Numbers chapter 8 verse 10. Practice that was followed by the apostles throughout the book of Acts, in Acts chapter 8, Acts chapter 13, Acts chapter 19, but also 50, if not more years later, the apostle Paul in 1 Timothy chapter 4 and 1 Timothy chapter 5. Verso 7, hermanos, y último. El verso 7, hermanos, es la conclusión de nuestra narrativa. En este, hermanos, una vez más leemos que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. El peligro, hermanos, de ruptura de la iglesia por los hechos ocurridos con las viudas griegas, gracias a la misericordia e intervención de Dios, guiando a los apóstoles para poner organización en la iglesia, se tornó, hermanos, de negativa a positiva. El versículo 1, hermanos, comenzó con una queja. El versículo 7, hermanos, concluye con una bendición de Dios. Esto es lo que pasa, hermanos, cuando nos arrepentimos. Dios bendice a aquellos que se arrepienten, hermanos. El versículo 7 concluye con una bendición. La palabra de Dios, hermanos, crecía y como en Hechos 5:14 el número de creyentes se multiplicaba en gran manera. Esto no es más que el resultado de una reestructuración y organización donde reinaban la paz, la confianza, el amor y los buenos deseos de los unos por otros en la iglesia. Al final del verso 7, hermanos, leemos que muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Qué gran y poderoso y misericordioso es Dios, hermanos. Estos sacerdotes que en algún tiempo persiguieron a la iglesia y querían matar a los apóstoles, ahora, hermanos, por medio de la regeneración milagrosa del Espíritu Santo, quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, hermanos, para que pudieran obedecer el Evangelio de Cristo. ¡Cuán bueno es Dios, hermanos! Verse 7. Verse 7 is the conclusion of this account. Here, we read that the word of God continued to increase and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. The danger of rupture of the church because of the events occurred with the Greek widows, thanks to the merciful intervention of God by guiding the apostles with wisdom to organize the church, turn from negative to positive. Verse 1 in chapter 6 begins with the complaint. Verse 7 concludes with God's blessing. The word of God grew daily, and as we read in Acts 5:14, the number of believers multiplied greatly. This is simply the result of a restructuration and organization where peace, trust, love, and good wishes for one another reigned within the church. This is what happens with unity, love, and repentance happen in the church. God blesses His church. These, brothers and sisters, these love, peace, and trust are attributes. These attributes are characteristics of the true church of Christ.
At the end of this verse 7, we read the words, many of the priests obeyed the faith, or they were obedient to the faith, the ESV says. How great, powerful, and merciful God is. The priests who persecuted the church at one point, they even wanted to kill the apostles. Now they obey the faith. This is only possible through the miraculous regeneration of the Holy Spirit, removing the heart of stone and giving them a heart of flesh so they could obey the gospel. Hermanos, para concluir, hermanos, voy a leer el capítulo 26, párrafos 8, 9 y parte del párrafo 10 de la Confesión Bautista de 1689. En estos tres párrafos, hermanos, la confesión expone cómo debe ser el gobierno de la iglesia. En estos párrafos, hermanos, veremos cuáles son los oficios de la iglesia y cómo deben escogerse. Después de leer la confesión, hermanos, citaré algunos pasajes bíblicos que confirman lo que veremos en la confesión. Después de todo, hermanos, la palabra de Dios es la única y suprema autoridad en todos los deberes y creencias cristianos. No es la confesión, es la palabra de Dios. Brethren, to close our sermon today, I'm going to read chapter 26, paragraphs 8, 9, and part of 10 of the Baptist Confession of Faith of 1689. In these, the confession explains the government and the church. In these paragraphs, we will see what are the offices of the church and how the church be chosen. After reading the confession, I will quote some biblical passages that will confirm what we'll see in the confession. After all, the Word of God is the only and supreme authority in all the duties and beliefs of Christian faith. Esto es lo que dice la confesión, hermanos. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados para la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que llama, para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y diáconos. Obispos y ancianos es lo mismo que pastores. ¿Okay? Párrafo 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano pastor en una iglesia es que sea escogido para él mismo, o sea, para Cristo mismo, por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante el ayuno y la oración, con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que ya hay ancianos constituidos en la iglesia. Y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Párrafo 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por las almas como aquellos que han de dar cuenta por ellas. Es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas las cosas buenas según sus posibilidades. This is the confession. A particular church gathered and completely organized according to the mind of Christ consists of officers and members. Basically two things, officers and members. Officers. And the officers appointed by Christ to be chosen and set apart by the church, so called and gathered, for the peculiar administration of ordinances and execution of power and duty, which he, Jesus, entrusts them with or calls them to be continued to the end of the world, are bishops or elders and deacons. Now, bishop or elder is the same thing as a shepherd or a pastor.
Paragraph 9. The way appointed by Christ for the calling of any person, fitted and gifted by the Holy Spirit unto the office of bishop or elder in a church, is that he be chosen thereunto by the common suffrage of a church itself, and solemnly set apart by fasting and prayer and the imposition of hands of the eldership of the church, if there be any before constituted therein. And of a deacon, that he be chosen by the like suffrage and set apart by prayer and the like imposition of hands. The work of pastors being constantly to attend the service of Christ in his churches, Christ churches, in the ministry of the word and prayer, with watching for their souls, as they must give an account to him. It is incumbent on the churches to whom they minister, not only to give them all the respect, but also to communicate to them for all their good things according to their ability. Hermanos, la confesión de fe de 1689 que acabamos de leer claramente muestra, hermanos, que la iglesia local debe estar confirmada por oficiales y miembros. Obviamente, hermanos, los miembros de la iglesia es la iglesia misma. Y nada más se nombra, hermanos, dos tipos de oficiales. Número uno, los obispos o ancianos, que es lo mismo que pastores. Y número dos, los diáconos. Por estas palabras, hermanos, en la confesión podemos deducir entonces que el diaconado es un oficio de la iglesia, hermanos. No solamente vemos esto, sino que también vemos que los oficiales, en este caso los diáconos, son designados por Cristo. El segundo grupo de oficiales son los obispos o ancianos, que es lo mismo que pastores. Y al igual que los diáconos, hermanos, los ancianos son designados por Cristo. Atención a lo que voy a decir. Escogidos por la votación común de la iglesia. Pero algo muy importante que debo mencionar en la confesión, capítulo 10, son las palabras, hermanos, siendo la obra de pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas. Y al final dice, hermanos, que las iglesias a las que ellos ministran deben darles todo el debido respeto. El ministerio de la palabra de la oración y velar por los salmos, hermanos, no son responsabilidades de los diáconos. Son responsabilidades de los pastores. Al final, hermanos, las palabras, todo el respeto debido en la confesión, una vez más, es solamente para los ancianos y pastores, no para los diáconos. Esto significa, hermanos, que todo el respeto debido debe darse el respeto a los ancianos y pastores por su autoridad en la iglesia. En otras palabras, hermanos, la autoridad final la tiene el pastor. Y voy a explicar qué significa esto. La autoridad la tiene el pastor. Si recordamos en la narrativa de hoy, vino la queja. Los apóstoles dijeron, hagan esto y háganlo de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, la iglesia escogió a los diáconos. No fueron los discípulos, fue la iglesia. De esa forma, hermanos, debe ser el gobierno de la iglesia. Los pastores traen las opciones. Esto es lo que hay. ¿Por qué? Porque los pastores, hermanos, son los que tienen más conocimiento de la Biblia y pueden estar un poquito más maduros para saber qué hacer. Al final de cuentas, el que toma la decisión es la iglesia por votación, no es el pastor. Okay? The 1689 Confession of Faith clearly shows us that the local church must be composed of officers and members. Obviously, the church members are the people, and there are two types of officers. Number one, the bishops or elders, which is the same as shepherds or pastors. And number two, the appointed deacons. For these words in the confession, we can deduce that the deacons is an office of the church. Not only do we see this, but we see that the officer of deacon is appointed by Christ. The second group of officers are bishops or elders, that is the same as pastors. And just like deacons, the elders are appointed by Christ or chosen by Christ.
and are chosen by the common voting of the church. But something very important I should mention in chapter 10 of the confession, paragraph 10 of the confessions, are the words in paragraph 10 at the end, all due respect. This means that all the respect should be given to the pastors of the churches because they hold the greatest authority. Let me explain what I'm saying by this. As we saw in the book of Acts, the apostles told the church what to do and how to do it. Why? Because the apostles were the people with more knowledge and wisdom in the teachings of Christ. The same is true for a church. The pastors come and bring the choices. Here are the choices and here's what we should do. Then it's the responsibility of the church to vote on that decision. It is not the pastor who says the very end what we should do, is the church. That's the government of the church. La narrativa, hermanos, del libro de Hechos 6 del día de hoy nos arroja información sobre los primeros 7 diáconos de la iglesia. Después, en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8 al 13, nos da características más claras de los requisitos de los diáconos. En Filipenses, hermanos 1:1, Pablo envía la carta a todos los santos que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Estas son las palabras exactas de Filipenses 1:1. Esta mención específica, hermanos, de obispos y diáconos, insinúa una diferencia entre ellos, entre los obispos y diáconos y los demás miembros de la iglesia. En otras palabras, hermanos, los diáconos es un oficio de la iglesia como el de pastor, pero aún el diácono, hermanos, está bajo la sujeción del pastor. ¿Ok? The account of Acts 6 today yields information on the first 7 deacons of the church. Later in 1 Timothy chapter 3 verse 8 to 13, Paul gives us more clear-cut characteristics of the requirements of deacons. In Philippians 1:1, Paul sends the letter to all the saints in Philippi, including the bishops and deacons. Now, these are the exact words of Philippians 1:1. The specific mention of bishops and deacons suggests a difference between the two and other church members. And in other words, the pastor is the major authority in the church and is an officer. Then the deacon is also an officer that is under the authority of the pastor. That's the government of the church. Con la información bíblica, hermanos, y la confirmación de la confesión de fe, entonces concluimos, hermanos, que la iglesia de Cristo debe estar formada por miembros, diáconos y ancianos o pastores, teniendo como gobierno los ancianos como maestros de la palabra, a los diáconos como servidores de las distintas necesidades de la iglesia y los miembros que por sus votos escogen a los ancianos y a los diáconos. Como mencioné en nuestra introducción, hermanos, la iglesia de Cristo es un organismo vivo y está vivo por medio del Espíritu Santo, pero es un organismo, hermanos, que necesita organización. El soberano Dios, quien sabe el futuro porque Él mismo lo predijo, dio a los apóstoles, hermanos, sabiduría para aconsejar a la iglesia a escoger 7 diáconos, y con esto surgió la primera organización de la iglesia. Hermanos, les voy a pedir esta tarde, que oremos para que el sabio, misericordioso y soberano Dios nos dé sabiduría para escoger a nuestros ancianos y diáconos el día que sea necesario. Dios les bendiga. With the biblical information and the confirmation and the confession of faith, we can conclude that the Church of Christ must be formed by members, deacons, and elders, which is the same as pastors, having as government of the church elders as teachers of the words, deacons as servants of the different needs of the church, and the members who choose to vote for their elders and deacons. As mentioned in an introduction, the Church of Christ is a living organism, alive through the power of the Holy Spirit, but it's an organism that needs organization. The sovereign God, who knows the future because He preordained it,
gave the apostles wisdom to advise the church to choose 7 deacons, and with this, the first church organization came. Brethren, I'm going to ask you this afternoon to please pray to God, the wise God, the merciful God, the sovereign God, the all-powerful God, to give us wisdom to choose our elders and deacons when that is needed. God bless you.